Vamos a hacer una reseña respecto al constitucionalismo chileno en el siglo XIX. Ese constitucionalismo que emerge prácticamente con los albores de la lucha por la independencia. Ya en 1812, durante el gobierno de José Miguel Carrera, que todavía no declaraba la independencia de Chile, se hace un reglamento constitucional bastante ambiguo que en alguna parte coloca de que Chile es una monarquía que obedece, que es fiel al rey de España, que en ese entonces estaba preso en Bayona por parte de las fuerzas napoleónicas. Y en otra parte, en otro artículo de ese reglamento constitucional, señala de que Chile, la autoridad chilena, no obedecerá ninguna orden emanada de autoridades que provengan esas órdenes de autoridades que no estén en territorio chileno. Por lo tanto, ¿obedeceríamos al rey? ¿O esto solamente estaba pensado para el virrey del Perú? ¿Qué era esto? Bueno, la cosa es que viene la guerra por la independencia y en 1818 se declara formalmente la independencia de Chile en una fecha todavía por determinar. El asunto es que en ese momento gobierna Chile Bernardo Higgins y frente a las discusiones o qué hacer con Chile, si establecemos una monarquía en Chile, si se establece una república, se adopta finalmente la idea de hacer una república. ¿Qué cosa es una república? Una república básicamente es una forma de organizar al Estado de tal manera que no sea una monarquía. ¿Qué implica esto? De que el gobernante va a ser elegido, no va a ser hereditario. El gobernante va a ser elegido por un electorado, ¿ya? Y esta república, que puede ser democrática o no tan democrática, en el caso chileno, las constituciones dicen que Chile es una república democrática, representativa, ¿ya? Entonces, durante el gobierno de don Bernardo O'Higgins, se hacen dos constituciones, la de 1818 y la de 1822. En 1828 se había establecido ya los poderes del Estado. Bernardo O'Higgins como director supremo representaba al Poder Ejecutivo, pero había un parlamento, un poder legislativo cuyos integrantes eran designados por el propio Bernardo O'Higgins. Entonces ahí es donde se comienza a hablar de la dictadura de Bernardo O'Higgins. ¿Cómo es eso de que el parlamento sea generado por el poder ejecutivo? O sea, no, se supone que en una constitución, al estilo, ¿no es cierto?, de los instrumentos legales que habían surgido producto de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana, tenía que establecer los principios de Montesquieu, de la separación de los poderes y de los equilibrios de esos poderes, para evitar que en una sola persona, en este caso sería el director supremo, se concentre demasiado poder y caer en un sistema de gobierno prácticamente similar a una monarquía absolutista. Pero bueno, en 1822 se hace una nueva constitución, pero esta constitución permitía a Bernardo O'Higgins continuar por un tiempo más. Entonces ahí hubo un cortocircuito, porque la oligarquía, la clase alta, lo que gobernaba Chile en esos tiempos, y durante todo el siglo XIX y quién sabe cuánto más, esa oligarquía no aceptaba a Bernardo O'Higgins, por considerarlo una persona que no era de su clase, que no pertenecía a ese grupo, ¿ya? A ese grupo social, porque había sido concebido fuera del matrimonio, como le decían el guacho Riquel. ¿Ya? Entonces, Bernardo O'Higgins, que intentó mantenerse en el poder, finalmente tuvo que renunciar al avanzar las tropas del ejército de Concepción hacia el norte, dirigidas por Ramón Freire. Bernardo O'Higgins tuvo que abdicar el 28 de enero de 1823 y se autoexilió en Perú hasta su muerte. Ese periodo de 1823 a 1830 es conocido en la historia de Chile con varias denominaciones. Los historiadores del siglo XIX le llamaron el periodo de anarquía, pero historiadores más recientes, ¿no es cierto?, desisten de esa denominación al considerarlo tal vez demasiado deshonroso para la historia nacional, en el sentido de que
consideran de que fue un periodo demasiado reducido en el tiempo y que para otros repúblicas latinoamericanas que estaban surgiendo de este mismo proceso, se prolongó mucho más en el tiempo. Prácticamente todo el siglo XIX vivieron un periodo de desorden, ya de golpes, de dictadura, de cambios de gobierno, que en el caso de Chile no sería así. Entonces prefieren llamarle como periodo de ensayos políticos, periodo de aprendizajes políticos, periodo de ensayos constitucionales. Y ahí, de acuerdo al último nombre, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en el periodo de 1823 a 30, como ya dije, hubo dos ensayos constitucionales y unas leyes que no alcanzaron a tener el rango de constitución. Lo primero fue la constitución conservadora, también llamada moralista, de Juan Egaña, de 1823, que no fue aplicable en Chile. Establecía reglamentos de conducta, se preocupaba del tema de la moral. Entonces eso, bueno, de partida era casi como un reglamento del liceo, casi tenía adosado casi como un reglamento del liceo, y eso no, se condice a lo que tiene que ser una constitución, en el sentido que tiene que establecer claramente la forma que va a tener ese nuevo Estado, o que va a tener ese Estado, la organización política, ¿ya? Las funciones de cada poder del Estado y las garantías constitucionales o los derechos y los deberes de las personas y los derechos humanos. Entonces eso de un reglamento de conducta, de cómo se tenía uno que peinar prácticamente, o si que se decía la palabra patria, se tenía uno que sacar el sombrero. Eso no iba para una constitución. La constitución no establece ese tipo de cosas. Entonces esa constitución de 1823 no tuvo vigencia en Chile. En 1826 José Miguel Infante, intentando imitar a Estados Unidos, crea unas leyes que se conocen como las leyes federales, que dividió el país en 8 provincias y trató de que esas provincias, ¿no es cierto?, funcionaran como provincias autónomas con gobiernos locales, donde incluso los sacerdotes párrocos, para que vean en ese tiempo la importancia de la fusión Estado-Iglesia, fueran elegidos, ¿ya? Imitando el modelo norteamericano, esas leyes no rigieron. De hecho, casi se armaron guerras civiles entre las provincias recién creadas por los límites provinciales. Así que en la práctica tampoco fue. En 1828 se hace una constitución de carácter liberal, realizada fundamentalmente por José Joaquín de Mora, un español que vivía acá. Y esta constitución tenía algunas cosas como muchos la consideran como la base, la estructura de ella como la base de todas las demás constituciones que han existido. Porque de ahí, sinceramente, esto de que es una hoja en blanco, eso no es algo tan real, porque siempre se suele utilizar parte importante de la constitución anterior, el árbol, ¿no es cierto? Las ramas básicas de eso se sigue utilizando. Algunas cosas se sacan, otras se agregan. Pero a partir de la Constitución del 28 se dice que ya es la primera constitución moderna que se hace acá en Chile, de la cual van a salir la estructura de la otra. Ahora, esta constitución tuvo un pequeño problemilla, que elegía acá en Chile también al vicepresidente, al estilo norteamericano, y también con sistema de electores, como se hace en Estados Unidos. Bueno, eso no sería lo importante. Lo importante fue que el cargo de presidente, el Francisco Antonio Pinto no estaba dispuesto a aceptar el cargo de presidente, y el cargo de vicepresidente adquiría una importancia mucho mayor, y en esa circunstancia el Congreso tenía que elegir entre los candidatos que se habían votado, ya sea para presidente, los que iban a llegar, supone, en segundo lugar y a ser vicepresidente. Bueno, el Congreso, que tenía una mayoría liberal, eligió a que llegó cuarto. ¿Por qué razón? Porque era liberal, ¿ya?
Ese tiempo, ¿no es cierto?, es la pugna entre los liberales y los conservadores. Podríamos decir, ¿no es cierto?, que los liberales eran los progresistas de la época y los conservadores eran la derecha dura de la época. ¿Ya? Y esto, ¿no es cierto?, va a motivar una guerra civil entre los dos bandos, entre 1829 y 1830, que va a ser saldada con el triunfo del bando conservador, también conocido con el mote de Pelucón. ¿Ya? Ahora, como anécdota, esos dos conglomerados políticos que no se podían ver y que se mataron en una guerra, los liberales y los conservadores, luego, en el siglo XX, se van a fusionar en 1966 el Partido Liberal y el Partido Conservador en el llamado Partido Nacional. Ante el peligro de extinción que tuvieron en 1966 en las elecciones parlamentarias, se fusionan en el Partido Nacional, que hoy día se conoce como Renovación Nacional, el partido que actualmente gobierna.